¡Qué máquina, güey! Y el tráfico me dio una lección en el tráfico en el que venía ahorita. Es muy importante tener una buena playlist. Muy. La música es muy importante. Muy. Pero de verdad vivimos con un horario muy apretado. Siempre tengo prisa. Está durísimo. Está muy, muy fuerte siempre tener prisa. Me pasó que un día le pregunté a mi maestro de sanación que por qué tenía prisa. ¿Y tú de dónde crees que viene la prisa? ¿Cuál es el tema con la prisa? No sé, tener un horario programado. Siento que eso por una parte, pero él me dijo una cosa que me dolió y me encantó. Y me dijo, es que tener prisa es falta de autoestima. Me dolió, fue como, ¿qué? Falta de autoestima. Me dijo, porque no estás confiando en que tu ser, tu espíritu, quién eres, está donde tiene que estar. Sí, ya me cayó el clic. O sea, ya entendí perfecto por dónde va. Sí. Es una locura, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo nos los pasamos sintiendo que no estamos donde tenemos que estar? Eso me parece muy loco, pero sí, el tráfico es todo un reto. Vivir en la Ciudad de México es todo un reto, ¿no? Sí. O sea, realmente una de las cosas que quiero hacer es como tips para sobrevivir esta relación íntima que he cultivado y que quiero seguir cultivando con la tierra, viviendo en la Ciudad de México. O sea, no se ven las estrellas, no siento a veces el clima, ¿no? Sí, o sea, porque estás como mucho en indoors todo el tiempo. Estoy mucho en indoors y también como mi referente, vivo en Polanco, entonces mis referentes son muchos edificios, es muy humano, mi percepción es muy humana. Entonces hay veces, viví 2 años en Tepoztlán y ahí me cambió como completamente la perspectiva, ¿no? Ahí estaba, o sea, en la montaña, yo no tenía que hacer nada. La vida pasaba y pasaba todo. O sea, yo podía relajarme y estaba pasando de la mañana a la tarde, de la tarde a la noche, estaban las estrellas, estaba el aire, estaba la lluvia. Mi mejor era, en esta época que empieza una época de lluvias, acostarme porque tenía un domo increíble en mi casa, a ver los truenos. ¿Y qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? Me invitaron a un podcast, pero bueno, ahí depende del podcast que haces en la Ciudad de México. Trabajar, materializar. Siento que en mi caso la vida me ha estado como nutriendo infinitamente de información, de experiencias, de muchas cosas y en Tepos no estaba pudiendo aterrizar, materializar, estar en contacto, estar en un podcast, O sea, estabas demasiado de un lado y no tanto del otro. Estaba como muy en mí y era muy fácil distraerme. Estaba como desenfocada. Ya sabía qué quería hacer, ya sabía hacia dónde, pero no estaba encontrando la línea directa para aterrizarlo. Y creo que eso es una gran cosa que tienen las ciudades para ofrecernos, como que tienen esta estructura, esta posibilidad de entrar en relación, de entrar en comunicación, de realmente como llevarnos a ese camino, pero sin duda extraño muchísimo ese encuentro, ¿no? Con ese pajarito que se ponía en mi ventana, con esa arañita que vivía en mi techo, ¿no? Ahorita entra una mosca y es como, ¡bienvenida! Welcome a la casa. Sí, bienvenida. No había pasado nada por aquí. Para la gente que no te conoce, ¿quién es Steffi? Uy. Es una pregunta muy profunda, yo lo sé, pero... Es una pregunta muy profunda. Un poco, porque es muy chistoso como... Escuché un podcast tuyo. Sí. Cuando venía de camino para acá. Cabe mencionar que, para los que nos están escuchando, es la primera vez que nos sentamos a platicar. Ah, sí. O sea, y fue de corto aviso. Fue de ayer para hoy. Así es. Entonces, creo que algo que me llama mucho la atención es que estamos justamente hablando de materializar y de varias cosas y de
por un lado salirte como a Tepos, un estilo de vida completamente diferente, luego a la ciudad. Y yo creo que esto podría ir un poco con tu historia, que creo que tienes una historia padre que contar también. Ay, Jaco, es una pregunta interesante, pero soy muchas cosas y muchas personas, pero soy una mujer que habita este cuerpo en la Ciudad de México, soy una apasionada de la vida, soy un ser que decidió, que pasó el examen para habitar en el planeta Tierra y que quiso tener esta experiencia 3D aquí. Y me reinvento todos los días, pero creo que cada día trato de vivir más esta unión, que lo llevo diciendo en muchos lados, pero me ha impresionado qué tan cerca lo tenemos y qué tan difícil es de ver. Ser humano. Cada día es como, ¿qué es el ser? ¿Y qué es el humano? Y creo que ahorita lo que estoy buscando es que cada vez mi ser irrumpa y cada vez tome más lugar en esta humana que soy. Entonces creo que mi respuesta sería que estoy tratando de ser este ser humano más integrado. Pero Estás ¿tú quién eres, Jaco? Es una pregunta rara porque nunca me toca que me hagan esa pregunta a mí. Siempre es al revés. Yo algo similar a ti. O sea, creo que algo que me llama mucho la atención es que buscas romper con el status quo de muchas cosas. O sea, creo que... ¿No? O sea, es algo que platicábamos al principio, antes de empezar, que decía como que estás además en un círculo de gente que está rompiendo paradigmas todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero no sé si busco. Solamente creo que en esta búsqueda de quién soy, me toca romper paradigmas. ¿Cómo empezaste la búsqueda? Siento que ya estaba instaurada en mi ser, pero hubo muchos encuentros. Hubo una maestra a los 14 que me dijo que por qué no estudiaba filosofía y le creí y me volví filósofa y me compré la identidad y ella sin duda tuvo una influencia profundísima en mí. Tuve la suerte de que de repente llegara una maestra a la Tarbut y me dijera, tú en vez de tomar psicología vas a leer poesía en El Sol, y me abrió un mundo que yo no conocía. Y ahí se abrió y una curiosidad voraz por tratar de entender el mundo, tratar de entenderme a mí misma. Y así siento que la vida me fue presentando muchos como jaloncitos de oreja, muchas amistades, muchos libros, muchos encuentros, muchas películas y sobre todo siento que mi espíritu, mi ser, mi alma quiere cada vez conocerse la realidad de lo que soy. Aparte, pues somos seres en contexto y estamos viviendo una vida que no es la que vivían hace 100 años. O sea, hoy estamos viviendo una realidad muy particular. No sé si tú lo sientes, ¿no? Como, ¿qué se siente vivir en este 2023 para ti? O sea, yo venimos yo creo que de familias similares, de costumbres y tradiciones muy similares. O sea, familia judío-mexicana, vivimos seguramente casi mismo código postal. Seguramente. Entonces, o sea, físicamente también como que todos estamos siempre en el mismo lugar, mucha rigidez en cosas y eso como que te empuja a buscar cosas nuevas. Yo creo que vivir en la actualidad, creo que pasan dos cosas. O sea, por cómo vivimos hoy. Yo creo que hay muchas tradiciones que se deben de respetar, porque creo que las tradiciones vienen de conocimiento pasado. O sea, no todas, pero muchas. A veces es bueno escuchar. Bueno, por ejemplo, platicamos de la cena, de la comida de viernes, ¿no? Es una tradición bonita. Es hermosa. O sea, es una tradición bonita. Entonces hay ciertas tradiciones que está padre que se queden, pero también creo que estamos cuestionándonos ahora todas las tradiciones también. Sí. ¿No? Sí, no, y hay muchos cambios a los que creo que nos está forzando la vida. O sea, pasó una pandemia, ¿no? Están pasando muchísimas cosas. Hoy en día nos sentamos, no sé si
a ti te pasaba, pero a mí yo tenía la inquietud de meditar desde que tenía 17 años. No había nadie a mi alrededor que tuviera esa misma inquietud. Yo era la rara de la escuela que tenía la inquietud de meditar. Hoy, dime en qué café te sientas, en qué mesa te sientas, y no hay una sola persona que no esté hablando de su camino, de la búsqueda, de esta necesidad de interiorizar. Y creo que es eso a lo que yo más me refería como lo que nos tocó vivir. Apenas estaba platicando con un amigo y me decía, es que antes la vida me dejaba ser escéptico, ¿no? Y hoy ya no. Hoy ya la vida ya no nos deja quedarnos en lo habitual. Y entonces creo que está muy interesante. Yo creo que eso, yo también he visto que yo estoy encontrado un poco en el punto medio de estas dos. O sea, ni tan estricto, pero ni tampoco en la otra. O sea, creo que he aprendido a amar la rutina, por ejemplo. La rutina es maravillosa. Maravillosa. Una de las razones por las que me regresé a vivir a la Ciudad de México. Sí, la rutina creo que es importante como salud mental. O sea, tener una rutina. Porque sí creo que algo que he aprendido en el camino también es que la felicidad ni siquiera, o sea, como que la felicidad ni siquiera es un objetivo de nada. Y creo que está muy, como que es lo que debería de ser. Deberías estar feliz, deberías estar cumpliendo tus sueños, deberías estar... Y no, yo creo que la felicidad está en el camino, no en el objetivo. Totalmente. Yo ahorita platicando con Isaac, estaba muy filosófica. Siempre con Isaac me regresa... Es que él es esa persona. Ya sé. Te cuestiona, ¿no? Y entonces he estado muy, muy conectada ahorita con Platón, ¿no? O sea, no creo que para mí el camino sea encontrar tu felicidad, es encontrarte a ti mismo, ¿no? Y siento que encontrarte a ti mismo da mucha felicidad, ¿no? Creo que cuando vas... es más natural y es más fácil. No, y aparte los misterios que esconde esa mismidad, ¿no? Por decirla de alguna manera mal dicha, ¿no? Siento, para mí ha sido alucinante encontrar que hay más de mí, ¿no? Entonces, más que cuando digo esta parte de que la vida no te deja ser escéptico, es que siento que la vida no nos está dejando quedarnos donde no estamos alineados con lo que está queriendo, mandándonos la señal nuestro espíritu, nuestro ser. Sí siento que nuestro ser espiritual nos está mandando señales. Sí siento que estamos acompañados. Sí siento que la vida quiere algo de nosotros, ¿no? Que quiere, y no es algo particular, no es una meta que cumplir, pero es esta apertura de corazón a la vida de una nueva manera. Entonces, me parece muy, muy, muy interesante. También puede ser muy, muy doloroso el momento que estamos viviendo hoy en día. Y toda esta última plática ha sido porque me decías que romper estructuras o buscar nuevos paradigmas. Siento que los nuevos paradigmas, por mi propia esencia, me han encontrado a mí, me han empujado a mí. Me ha dado muchísimo miedo hacer diferentes cambios. O sea, me fui a estudiar a San Francisco. No tenía idea o sea, no me podía imaginar una vida fuera de lo conocido, ¿no? Y de repente, ¿no? Estos mundos gigantescos que se abren de realidades alternas. Y hay una parte que siento que ni siquiera fui yo, que había una necesidad, o sea, Stephanie, autobiografía personal, sino que había una fuerza muy profunda de quién sabe qué, que me estaba impulsando y que yo solo tenía que ser la valentía de tomar ciertos pasos porque había algo que quería pasar a través de mí. ¿Siempre fuiste igual de espiritual o te has hecho más espiritual? Siento que todos somos espirituales, siento que he ido integrando mi espiritualidad en mi vida cotidiana. O sea, tú eres igual de espiritual que yo, ¿no? Nada más que he trabajado y he como caminado hacia un mundo en donde puedo ir integrando qué significa esa ser espiritual para Steph, para poderla manejar, para vivirme como un ser espiritual. Y siento que ahí está esa riqueza
de esa espiritualidad. Siento que siempre fui muy sensible, ¿no? Eso sin duda. Siento que siempre fui muy apasionada, muy curiosa, pero también creo que he ido como trabajando para ir teniendo estas herramientas, estos conocimiento, este discurso que el día que quieras lo cambiamos, lo transmutamos y ya no es vigente, pero que hoy en día me sienta bien en mi ser. Hoy haces terapias espirituales. Hoy doy terapias. Das terapias espirituales. De sanación energética. Sanación energética. O ¿Qué sea, es eso? Las terapias de sanación energética implican que no solamente vamos a trabajar con tu parte mental, sino que vamos a trabajar con tu campo espiritual, energético. Hay una anatomía espiritual que todos tenemos y que está documentada desde hace miles y millones de años. Bueno, no sé si miles y millones de años, pero muchos miles, años. Sí. O sea, desde que tiene que ver con tu aura y con tus chakras. Ahí se mueve muchísima información. O sea, tu cuerpo no acaba aquí. O sea, hay toda una capa energética que está cubriendo y que está moviendo tu capa, tu experiencia de la realidad. Entonces, creo que uno de los paradigmas más grandes que estamos rompiendo hoy en día es creer que yo empiezo aquí y que este cuerpo sostiene mi energía. Para mí es al revés. Para mí, mi aura entra, se conecta con mis chakras y de ahí se infunde en mi realidad física. Y entonces cuando trabajamos desde ahí, cuando te puedes ver desde ahí, entonces hay cambios muy profundos que puedes hacer, ¿no? En tu realidad. Puedes entender qué información tiene tu campo energético. Se mueven imágenes ahorita tú y yo estamos platicando y tú me estás proyectando imágenes de lo que yo te voy diciendo y de lo que tú vas pensando a través de tu campo energético. Esa energía se puede quedar ahí y a través de eso manifestamos la realidad en general. Entonces, cuando yo muevo contigo, obviamente, ¿no? Tú haces el trabajo en esa terapia, solo me permite ser el canal para recuperar esa información que ya tenía tu ser. Movemos esa información y entonces se permite una nueva exploración de cómo quieres interactuar con la realidad. Entonces, es como trabajar con mucha profundidad, con una nueva concepción de quién somos, ¿no? Y está interesantísimo, me parece. Es muy interesante pensar que esa energía se crea, se transforma, cómo esa energía, ¿qué es lo que refleja de uno? O sea, ¿puede reflejar diferentes cosas? ¿O es siempre la misma? No. ¿O es...? O sea, siempre la tienes, pero es diferente. ¿Cómo? Es complejísimo cómo funciona, pero chakra, por ejemplo, significa rueda que gira. Entonces, todos tus chakras son, haz de cuenta que software súper poderosos. O sea, de ahí decimos, ay, el chakra. No, o sea, el chakra el chakra es como... Está dando y recibiendo información infinitamente. ¿De dónde da y recibe información? Por eso digo dar y recibir. ¿De los sentidos? De los sentidos, por una parte, y también por otra parte de tus emociones. Y por otra parte, de toda la información que ya tiene, ¿no? Entonces y es loquísimo porque diferentes chakras tienen diferentes temas que tienen que ver con diferentes temas de tu vida y que están manifestados con ese tema. Por ejemplo, el chakra de la garganta, ¿no? Tiene que ver con cómo te comunicas. Y cuando yo veo tu chakra o como lo que sale de tu chakra, estoy viendo temas de tu comunicación con los demás. Es una locura, ¿no? Y ese se mueve... Cuando dices lo ves, ¿a qué te refieres? Lo ves. Es que hemos perdido la capacidad psíquica de ver, ¿no? Hemos perdido muchas capacidades que, como están condicionadas por el lenguaje que tenemos, entonces no vemos. Pero, o sea, es como si fueran habilidades que teníamos que perdimos porque dejamos de trabajar. No solamente que teníamos y que perdimos, hay comunidades que todavía las tienen. Por ejemplo, tuve la suerte de ir a Sonora en una comunidad que no han entrado dentro del sistema y hay mucha gente, los niños y demás, porque su sistema no los reprime, son psíquicos porque así es, ¿no? Entonces, si tú a tu hijo que ve algo en el baño no le dices, ay, ¿cómo ves? ¿Cómo estás viendo esto? Entonces, ahí
tú bloqueas su capacidad de ver, pero tu hijo está viendo infinitamente todo lo que tú le proyectas a nivel energético, ¿no? El tema es que se va cerrando para adaptarnos al mundo en el ¿Pero que se vivimos. puede abrir? Claro, todos lo No sé por pueden qué esto abrir. me recuerda a Jacobo Greenberg. Totalmente. No sé tanto de Jacobo Greenberg, pero me gustaría, pero sin duda creo que tenemos O sea, infinitas hay algo habilidades. más allá de, o sea, nos convertimos en seres muy materiales. Sin duda, sin duda. Y nos estamos convirtiendo en seres que estamos aprendiendo a cómo vivir estos cambios energéticos que estamos viviendo. La materia, creo yo, se está haciendo cada vez más rápida, por lo tanto menos sólida, y es lo que llaman en el mundo esotérico, metafísico, la quinta dimensión, ¿no? Y creo que es esta elevación de la frecuencia en donde la misma cualidad de la materia está cambiando. ¿Qué? O sea, fue mucha porque información. fue demasiado. Lo que pasa es que creo que o sea, porque me quedé pensando como en muchas cosas. O sea, yo creo que nos falta, voy a hablar de mí. Yo creo que me falta sí conectar más con la parte espiritual, en cuanto a energía. O sea, y lo que dices me hace como sentido. O sea, tiene que haber algo más. A ver, ¿tiene que haber algo más o no tiene que haber algo más? O sea, ¿por qué lo digo? Porque luego no sé si como humanos buscamos respuestas a cómo nos sentimos, que no necesariamente son como reales, ¿no? O sea, más bien como que te haces a la idea de que sí hay algo más. Entonces, Es que para mí no hay duda. O sea, hace poco estaba con una de mis mejores amigas y le dolía la panza y le dije, ¿puedo hacerte...? ella no, o sea... No, ella es una excelente urbanista y le dolía la panza y le dije, ¿puedo ayudarte? Y le hice algo en el tercer chakra y le hablé un poco de sus preocupaciones y etcétera. Y me dice, ¡ay, se me quitó! Le dije, imagínate yo que me dedicara a esto, cobrara sin saber que funciona. O sea, imagínate mi nivel de karma a la hora de morir, de estar haciendo chanchullo a la gente, diciendo que estoy trabajando con su campo energético cuando no creo, no lo veo, no lo siento. Para mí ha sido un gran camino de armarme de mucho valor, el poder decir, me dedico a esto. ¿Por qué? Porque, o sea, no voy a jugar con tu vida. No te voy a decir que te alineé el chakra o que me ayudaste a alinear tu chakra o que está llegando información si no sé, ¿no? Hay este video hermoso que no sé si lo has visto, que le preguntan a Jung, el filósofo en cámara hace muchos años, ¿tú crees en Dios? Y él se queda unos segundos haciendo así como te estoy haciendo ahorita, esta pausa para generar, sí, para generar emoción. Y dice, claro que no creo en Dios, yo conozco a Dios, ¿no? Y wow, ¿no? Vivir desde esta certeza, vivir desde esta claridad de que somos más que este cuerpo, de que para mí somos seres espirituales teniendo una vida terrenal. Es una certeza. No es que si quiero creer. Para mí, o sea, no me atrevería a hacer un intercambio energético en donde cobro dinero, ¿no? O cobro la esperanza de la gente, si no supiera que hay un beneficio. Tuve que pasar muchos años en terapia, estudié mucho tiempo y me ha tomado mucho valor poder hacerlo, ¿no? Porque, pues, por un tema moral, por un tema de ética, porque no me quiero... ¿Hasta dónde funciona? Pues depende un poco de mí, depende un poco del paciente, depende un poco de las circunstancias, pero de que yo sé que tú tienes chakras... Sí, todos tenemos seguro. O sea, y tú puedes, o sea, dices que podías ver. Sí. Antes de preguntarte esa segunda pregunta, quiero pasar a una antes. Se me olvidó cuál era la primera pregunta que te iba a hacer, ahora que
me acuerdo. Pero una pregunta muy interesante, déjame, me acuerdo. Te doy tiempo porque hablo mucho. No, es que iba iba un poco por ahí. O sea, yo creo que, o sea, ¿cuál crees que sea la misión o el objetivo de los seres humanos en la Tierra? Tener una experiencia. Tener una experiencia. Tener una experiencia. Y para mí, de base, está el amor. Y siento que la mayoría de los seres humanos elegimos venir aquí a experimentar y darnos la oportunidad de tener más oportunidades de elegir el amor incondicional. Hoy esa es mi respuesta. O sea, por ejemplo, todo lo que pasa con, o sea, todo este crecimiento industrial, o sea, en cuanto a el concepto del dinero y todo esto, o sea, o sea, ¿qué opinión tienes acerca de eso? Siento que hay veces sentimos que necesitamos más de lo que verdaderamente necesitamos, ¿no? Que estamos tratando a veces que hay veces el dinero es muy engañoso, pero sin duda creo que el dinero es fundamental, es una energía de intercambio. Y alguna vez leí un libro que me encantó que decía, ¿por qué no empezamos a usar el dinero como the currency of love? ¿No? Pero está todavía, o sea, el dinero, ¿quién pone el precio del dinero? ¿Quién pone el precio de las cosas? Esto es un contexto social. Totalmente. Y hasta que y es un reflejo de los valores que nosotros tenemos como humanidad. Entonces, amo el dinero porque es la energía que permite que todo fluya, que se nutran los proyectos, o sea, que se materialice. Es la moneda todo. Del intercambio que hoy tenemos. Del intercambio. Sin embargo, creo que como sociedad estamos como muy perdidos en entender el verdadero valor de la vida. Y por lo tanto, el dinero nos hace a veces muchas trampas, ¿no? Porque ponemos mucho de nuestro valor en cuanto ganamos, porque preferimos aparatitos que se descomponen a selvas, porque preferimos muchas cosas que nos hace como perder de vista cosas muy esenciales. Y creo que algunos de nosotros queremos generar una nueva relación con la energía de creación. No, me gusta mucho el concepto de que es una, o sea, es como una energía de intercambio. O sea, porque como que ordena ciertas cosas, pero obviamente viene de la mano de que si no dejas de querer cosas, entonces ya empiezas a sacrificar un poco de ti por tener eso, otro. O sea, tiempo. Total. Mucho tiempo. O sea, puedes de entrada mucho tiempo. Yo lo veo por negocios. Los negocios duelen mucho. Mucho. O sea, los emprendimientos todo duele. Es un tema de que duele. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿estás dispuesto a hacerlo por qué? Si es por dinero, no es por el proyecto. Y se ha convertido en un exceso de querer acumularlo. Totalmente, y aparte porque nuestro sentido de estar comunicados con la tierra, de sentir el sostén de la tierra, está muy mediado por nuestra relación con el dinero. O sea, cuando tú piensas en la dignidad humana o en... ¿Qué es lo primero que pasa en la mayoría de los casos, sobre todo tercermundistas? Tú naces y tienes que pagar por existir. Tienes que pagar al hospital, tienes que pagar... O sea, hay un costo, ¿no?, de tu existencia. Entonces, de alguna manera hay una programación muy profunda de que necesitamos esa energía para validarnos, para sostenernos, para arraigarnos a la tierra. Entonces, es un tema muy complejo que me encanta. Creo que es muy profundo. Yo he tenido mis propias navegaciones personales al respecto. Como tú dices, muchas muy dolorosas, ¿no? Desde dónde me vinculo con el dinero, ¿no? Desde dónde lo doy, desde dónde lo recibo, desde dónde pongo mi valor, ¿no? Y tratando todos los días de generar una relación de mucha abundancia, de mucha prosperidad, sin perder de vista dónde están mis valores, a qué le estoy dando valor. Porque es eso. Ahorita hablando, no sé, ¿crees en la astrología?
Tengo mis dudas. O sea, trajimos una astróloga, Sí. que se llama Fernanda, que es además es a toda máquina. Sí. O sea, me gustaría creer que hay algo más allá de solamente lo que puedes sentir y tocar. Sí. Creo que tiene fundamentos medio extraños, o sea, como que no, cada vez se mide diferente los planetas como están alineados, entonces no sé si sí estaba alineado así cuando tú Total. naciste o no, ya sabes, o sea, y aparte se creó hace mucho, entonces la manera en la que se medía era distinto, o sea, eso tengo. Sí puedo creer que hasta físicamente, obviamente los planetas, si tienen cierta energía y la comparten por el universo, pues algo te va a tocar, ¿no? O sea, eso sí Total. creo. Sí. Pero yo también soy muy... Me cuesta trabajo la espiritualidad, o sea, como que le tengo que dar una explicación. Si no tiene explicación, me cuesta trabajo entenderlo. Bueno, la astrología tiene muchas explicaciones, pero por estos debates, la astrología que yo más estudié, ¿no? En mi carrera me obligaron a saber astrología. Para ir a tomar café con un amigo, te decía, no, es que voy a tener el tránsito de no sé qué con no sé cuánto, y entonces era como, Sí, ¿qué? sí. Mercurio Entonces retrógrada y no sé exacto. qué. Pero bueno, apenas acaba de haber, o sigue habiendo, creo, porque no sigo tan clara la astrología, un el retorno de Venus en el planeta. O sea, Venus está un poco en retrógrado. Entonces eso quiere decir que el planeta, el arquetipo, la esencia de Venus, ¿no? Que tiene que ver con el dinero, que tiene que ver con el valor, que tiene que ver a qué le damos valor, ha estado en retrospectiva. Entonces esta pregunta que me haces del dinero es como muy arquetípica de cómo están hoy en día las energías en el planeta, y siento que es muy importante y que hay mucho tema que entender, que sanar, que abrir para, para resignificar nuestra relación con el dinero. Es raro. Es muy raro. Es raro toda esa parte como que darle una explicación a las cosas que no podemos entender y luego ponerle como significados a las cosas para que hagan sentido. Entonces esa es la parte que a veces me cuesta trabajo. Pero la segunda pregunta que te iba a hacer A ver. a todo esto, que de hecho me estoy escuchando en los audífonos de allá, está extraño. Ándale, ya. O sea, dices que puedes ver la energía. O sea, Sí. puedes ver energía en mí real. Es una pregunta que, o sea, ¿cómo se ve? Porque luego como que luego veo a alguien, a una persona y se ve como un pequeño resplandor alrededor. Sí. A veces se ve, a veces no. Depende un poco qué tan tranquilo esté y cómo, en qué momento esté. Pero tú puedes, o sea, ¿se puede ver? Sí, sí se puede ver y hay muchas cosas que se ven similares, pero una de las cosas más interesantes que al menos me pasó a mí estudiando durante 3 años era que nos sentábamos y todo el mundo veía algo distinto. Y mucho de lo que fue nuestra formación fue validar todo lo que ves y darle una explicación a todo lo que ves. Entonces, sí hay cosas similares que podemos ver en la historia, en donde cómo se ve el chakra, por eso era rueda que gira y es un cono, o el aura y las capas del aura se ven de determinada manera, los colores del aura son como muy claros, ¿no? O sea, qué color va proyectándose, y hay explicaciones diversas, pero sí hay como una terminología, ¿no? Por ejemplo, cuando se ve el color rosa, la mayoría de la gente entiende que el color rosa en el aura tiene que ver con el amor, depende qué tonalidad de rosa, no hay colores buenos o malos, solamente hay tonalidades más densas y más ligeras. Mientras más frecuencia elevada tengas, más el color Más de claro. Tu aura es más cercano claro. a lo blanco, me quiero imaginar. No es como que sea cercano a lo blanco, quiere decir como más, yo lo veo como más cristalino, como menos opaco, ¿no? Entonces, por ejemplo, el lila es un color sumamente espiritual, de una persona que tiene mucha espiritualidad, que maneja, y el morado es una persona con mucho juicio, ¿no? Entonces, como ahí puedes ir entendiendo. Y es alucinante la cantidad de información que hay cuando abres la puerta a recibir todo lo que puede existir en el mundo sutil. Hay veces pues es como ir confiando, ir anclando, porque también pues la línea a veces, ¿no?, es delgada entre qué estoy imaginando y qué estoy viendo, ¿no?
Rudolf Steiner, que es un escritor que me gusta mucho, decía, imagination is the royal road to spirituality, ¿no? Entonces hay que abrirte a la imaginación, pero es cuestión de ir puliéndote y de ir anclándote, al menos ese ha sido mi camino, para no confundir qué estoy proyectando yo en la otra persona. Y lo que te iba a preguntar, ¿es percepción o es proyección? Es un campo muy interesante porque no hay, tú vas con un sanador o tú vas con un terapeuta y vas con otro y te pueden decir cosas completamente distintas. ¿Quién tiene la razón? Entonces, para mí ahorita está siendo mucho el tema y la filosofía del I. Lo que primero, entender que nadie tiene más verdad que yo, ¿no? Nadie. Yo no tengo más verdad que tú no tienes más verdad sobre mí, ¿no? Eso para entender, porque creo que eso sí corremos mucho riesgo. ¿Verdad sobre ti te refieres a qué? A que vayas con alguien y le des tu poder, a que vayas con alguien y le trates de que te resuelva la vida. O sea, para mí, un excelente guía o terapeuta es el que me da a mí las herramientas para yo entender mi realidad, no el que me trata de resolver a mí la vida, porque ahí se mueve un poco desde... No, desde lo que uno le transmite al otro. Claro, y desde mi importancia personal. Yo creo que tú estés bien para yo decir que yo soy una buena... Correcto. ¿No? Terapeuta o lo que sea. Eso es importantísimo y creo que hoy en día estamos en una pandemia de gente que está buscando validación y está dando su poder a otras personas de arréglame, dime lo que yo no veo, totalmente. ¿no? Y sí, se vale abrir tu percepción y yo pido muchísima ayuda, pero cada vez trato de entender que yo sé. O sea, cuando lees un libro, ¿qué tipo de libro lees? Uy, te leo de todo. O sea, porque escucho hoy mucho justamente Yo de plano dejé de escuchar consejos en internet. Es que sí, No, ya, o sea, me cansó. Es que no hay que, o sea, yo tengo 3 libros que son los que más recomiendo en el plano de a lo que me dedico como sanadora. Amo los libros de conversaciones con Dios, me parece sumamente humilde, profundo, amoroso, lindo, lleno de información, súper interesante. Me encanta un libro que se llama Morir para ser yo, que es de una mujer que se muere y cuenta desde una perspectiva también súper suave su experiencia después de la muerte y cómo regresa y se sana de cáncer. No te da la receta secreta de cómo sanarte de cáncer, solamente te cuenta su experiencia. Y creo que su experiencia es súper claro, o sea, no son hermosa. Los libros típicos de 10 tips para. No, para nada. Y otro que me encanta es El plan del alma. Es un libro que tiene esta teoría de que nosotros hacemos un plan con un consejo espiritual de cuáles son los temas o las personas o las experiencias que vamos a elegir tener como core en nuestra vida, que es un tema muy complejo, pero creo que él lo hace también muy generosamente. Esos son como los 3 que más recomiendo, pero me gusta leer de todo. Amo uno que recomiendo muchísimo y que es hermoso, que es de un filósofo francés que se llama Estética del Polo Norte. Y es así hermosísimo sobre los glaciares y un viaje de un filósofo que hace con su papá de 80 años a Alaska. Entonces, pero no sé, platícame, ¿tú qué libros lees? Ninguno. ¿No lees libros? Ya puro podcast. No, o sea... No, o sea, no me gusta tanto leer, pero soy mucho de, o sea, a lo que me interesa me puedo echar documentales sin problema. Ya. O sea, pero sí me gusta ver cosas. ¿Qué te ha marcado últimamente? Qué profundo, Stephanie. Por Dios, el podcast es sobre ti, no sobre mí. Tú dijiste que a ti no te gustaban las entrevistas, que esto es así como viene y que era una conversación. ¿Qué cosas me han marcado? A ver, el podcast pasado que grabamos, es un invitado que trajo Isaac, que me dijo algo que me gustó mucho. La primera es, yo ahorita estoy en conflicto de creer o no en Dios. O sea, como que para mí Dios todavía está ahí como medio extraño. Ok. Sí, o sea, está el Dios religioso. Ah, totalmente. ¿No? Entonces,
pues algo que me decía este cuate es que Dios está en las cosas que no puedes controlar. O sea, en la buena o en la mala suerte, ¿no? Entonces, yo soy mucho de la idea de que tu vida es tu responsabilidad al 100%. Y sí, solamente que hay cosas que te van a llegar que tú no decidiste que te iban a llegar. Entonces, en esas cosas está Dios. Esa es una que ando ahorita ahí viendo qué onda. En la parte del espacio, me tiene muy intrigado. Qué interesante. O sea, el telescopio, el James Webb, Wow. muy intrigado. O sea, cada día me cuestiono más si la manera en la que fui educado o las cosas que importan, que prácticamente es hacer un negocio y una empresa muy grande, ¿qué significa eso en un contexto mucho más grande? ¿Me explico? ¿Qué vamos a hacer? ¿Puedes ir a un audiolibro, por favor? Un audiolibro podría, sí. Mi maestro de San Francisco se llama Brian Swim y él es cosmólogo. Y toda su historia viene de que él era matemático y tiene este despertar de que dice, ¿para qué estoy haciendo matemáticas? ¿Para qué estoy estudiando sobre la vida si esto no está teniendo contexto con la conciencia humana, con mi experiencia cotidiana, con lo que estamos haciendo en el planeta? Entonces acaba de sacar un libro, bueno, tiene libros hermosos que para quien esté escuchando el podcast estoy buscando quien me ayude a traducirlos a español y publicarlos porque yo me comprometí y no lo estoy haciendo. O sea, si alguien lo tiene, ahí. Así, por favor, comentario o algo. necesito alguien alguna editorial, yo los conecto con Brian Swim y hacemos esto. Y tiene un último libro que es hermosísimo, que se llama Cosmogenesis, en donde él lo que está haciendo es esta autobiografía personal relacionando la historia del universo, pero te da unos datos sobre el universo brutales de cómo él ir estudiando sobre el universo lo iba revelando sobre su propia identidad como ser humano. Y creo que te va a gustar muchísimo ese libro y uno otro que escribió que se llama The Universe Story, con otro filósofo súper interesante que se llama Thomas Berry, y son de los regalos más grandes que me ha dado la vida. O sea, ese señor, creo que yo vivía en el planeta y me regaló el universo. Y con un amor al universo que creo que... Me puede... Creo que te puede nutrir muchísimo su perspectiva. Sí, o sea, sí, son esas cosas. Luego he estado muy nostálgico con otras. Por ejemplo, me encanta la mecánica. Me encanta. Entonces, lo digital a veces como que me cuesta trabajo. Yeah. O sea, relojes, por ejemplo. O sea, siempre cada podcast puede ser que traiga un reloj diferente, pero todos son relojes automáticos creadas por casas relojeras que, o sea, literalmente arman engrane por engrane y se mueve. Entonces, hoy como que los motores de gasolina, o sea, los coches me encantan. Entonces, esa es otra de las cosas que me da nostalgia que se están acabando, por ejemplo. Porque creo que esa imperfección es lo que hace tan perfectas esas cosas. O sea, como que le dan como mucho valor. Y ahorita eso me está pasando. También es una nostalgia extraña ahí. Me encanta. Se me hace súper poética tu nostalgia. Sí. O sea, eso interesante. Y pues seguir pues entendiéndome y conociéndome. O sea, como que sí, mucho de introspección. Y pues de irme dando cuenta que a pesar de que tener un negocio y el dinero y las inversiones y el esto y el otro son como algo muy tradicional, familiar, judío, mexicano, de cómo manejamos nuestra vida, que dentro de ese tipo de cosas cuando las haces también hay otras cosas muy padres. O sea, es Total. conectar con gente, es aprender de otra gente, es cuando tú estás a la cabeza de algo, también aprendes más de ti por los demás que por otra cosa. O sea, como que te proyectan, o sea, proyectas cosas de ti en ellos. Entonces, como que es un camino de todos los días. Entonces, no solamente es eso, es todo lo otro que adquieres cuando estás en eso. Me encanta y siento que ahí coincidimos muchísimo, porque lo que estás diciendo, yo como lo veo es, ¿quién eres? ¿No? O sea, al final, no importa qué estás haciendo. Puedes estar dirigiendo una empresa, puedes estar haciendo una inversión, pero ¿quién eres en ese acto? ¿No? Hablando hoy tan judíamente, hay una pequeña historia que me contaron en donde
los sabios se preguntaban, pero bueno, si Dios es bueno, ¿para qué hizo todo tan complicado? ¿No? ¿Para qué hizo que vayamos de una cosa a la otra y que todo se enrede y entonces ellos decidieron, ¿quieres que te la pregunte o quieres que te la responda ya luego? A ver, pregúntame, no te la respondo, pues ya. ¿Tú por qué crees que es así? Es que hay 3 personas, los que están escuchando, hay 3 personas aquí alrededor y nos volteamos todos a ver así como de, ¿qué pedo? Y ninguno de los 3 sabe. Pero no es una respuesta buena o mala, es que crees, ¿por qué crees que esta... Es que si no sería como todo regalado, entonces no tendría como, no sé, sería muy aburrido, como muy plano todo, ¿no? Totalmente, ¿para qué decidiste nacer en esta 3D? Y la respuesta que a mí me ha cambiado muchísimo es porque en cada momento de todas estas interacciones complicadas, complejas y a veces sumamente amorosas, se me da la oportunidad de querer decir quién soy. Entonces, no es qué hago, ¿no? Hay este escritor Emerson decía, o sea, es que un maestro no es el que da una buena clase, es el que respira una buena clase. O sea, tú puedes estar dirigiendo cualquier empresa, de lo que tú quieras, tú puedes estar siendo cultivador de sembrar y sembrar maíz. ¿Cómo estás haciendo las cosas? Para mí eso tiene un valor inmenso, que no lo dejo solo ahí porque es muy complejo y sí creo que necesitamos como sociedad hacer cambios estructurales de valor en dónde estamos poniendo los valores, pero dentro de todas estas capas, creo que eso me parece fundamental. O sea, ¿quién es Jaco que se levanta y toma esa decisión y cómo te vinculas y cómo le das tu presencia al mundo en todo lo que haces? Entonces no es qué haces, es cómo lo haces, lo que para mí ahorita está tomando y cobrando mucha relevancia. Sí, para concluir. Vamos a concluir. Vamos a concluir con una pregunta. Vamos a hacer 2 preguntas. Perfecto. La primera sería, ¿qué le dirías a la Steffi que escojas del momento que quieras de tu vida? ¿Qué consejo le darías? Y esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué mensaje te gustaría darle pues, al público en general? Son muy buenas preguntas. ¿Las vas a contestar tú también? Venga. Este podcast está muy retador, ¿no? No es reta, es solamente pregunta abierta. Está bien, me gusta. Yo contesto una, tú contestas otra, ¿no? O sea, venga, al final, yo también estoy muy intrigada de conocerte hoy. Okay, venga, de acuerdo, me gusta. Siento que le diría que si en algún momento le tengo que pedir perdón porque me traté mal, porque fui muy dura conmigo misma, y porque a veces lo sigo siendo, que le haría una pregunta con una frase de una de las personas que más amo, que me regaló hace muchísimo tiempo. Antes no sabía, y que desde ese lugar me disculpe si antes no sabía lo que estaba haciendo para lastimar mi propio corazón o para tomar decisiones que pudieran estar yendo en contra de mi ser, de mi integridad. Y por otra parte también le diría que gracias por haber existido, ser Stephanie Esteso Badía, por haber existido nacer. Siempre se lo digo a mucha gente de la que conozco, especialmente surgió por cuanto amo a mis sobrinos. Gracias por existir. Y hoy eso me lo diría a mí misma. Gracias por existir. Estoy amando esta encarnación. Me ha costado mucho camino recorrido, pero hoy estoy amando estar aquí. ¿Tú? No, pues después de esa respuesta, o sea, ¿qué voy a decir? No, yo creo que le hablaría al Jaco de 20 años, que tenía muchísima presión familiar. Le diría 2 cosas. 1, te la pelan. Nah. No, o sea, lo que le diría es, o sea, paciencia y confía en ti. O sea, creo que es eso, porque también yo puse mucho
sea, puse mi valía en las opiniones de los demás. Entonces Totalmente. me di en la madre así chingón. Y viví muy frustrado. O sea, viví enfermo de la panza 25 años. O sea, Sí. entonces eso Yo es lo que con le diría. sinusitis, o sea, como que chócalas. Así es. Así se va formando. Pero, o sea, le diría eso, que confíe, que le va a ir muy bien y que... Y esta es otra que me di cuenta hace poco, o sea, no es hace mucho tiempo, a lo mejor hace un año, pero, o sea, sí, o sea, puedes solo. Mm. O sea, no es que no necesites de nadie, simplemente es lo que quieras, o sea, puedes. O sea, tienes todo el talento y las habilidades para hacer lo que quieras. Me Entonces, encanta, te sin las miedo. puedo robar, se las puedo decir a las que le dijiste a tu Jaco, se las puedo decir a Steph, y ya está. Chiflido confirmador. Y la segunda pregunta es, ¿qué le dirías a los demás? Que vamos a estar bien, que se trata de abrir el corazón, que el camino está siendo una aventura que yo siento que a veces está presentándose con mucho reto, pero que traten de escuchar más a su corazón, de encontrar esa casa interior que tiene tanta verdad y tanta sabiduría, y que desde mi experiencia lo que nos sostiene y el motor de toda la realidad es el amor, y que si podemos vivir desde ese lugar, la vida se vuelve un poquito más fácil. ¿Tú? Después de 50 episodios de podcast, déjame pensar qué le diría a los demás, pero, o sea, creo que al público general que, o sea, hay un Jaco por ahí escuchándolo, ¿ya sabes? Sí, Entonces, sí. como que me lo voy a decir como A ti. a mí, Perfecto. pero alguien que esté por ahí escuchándome, Me que encanta. seguro tiene mismas dudas que yo. O sea, yo creo que la felicidad está en las pequeñas cosas y la felicidad es esporádica. O sea, no busques tantos brincos. Mejor sí aprende a estar contento y tranquilo a veces con esta estabilidad, ¿no? O sea, no solo busques los picos. Me encanta. Te puedo cerrar con esta historia. Una vez estábamos yendo a caminar con unos amigos a la montaña y en Tepos, y había un amigo que decía, bueno, ¿cuándo vamos a llegar? ¿Cuándo vamos a sentarnos? Él quería como que sentarse y como que ahí iba a pasar la vida. Y de repente pasaron 3 horas de hike y dijo, se me fueron 3 horas de hike y ya estaba pasando lo que yo La quería dejé que ir. pasara. Sí. ¿No? Entonces creo que es un poco Sí, lo que dices. es como, lo mismo. Es el camino. Ahí o sea, estás. dejar de buscar el pico y empezar a disfrutar del camino. Sí, eso Me es. encanta. Eso es. Steffi, pues gracias. A Muchas ti, gracias Jaco, por me haber encantó. venido. A ver si grabamos otro próximamente. Me encanta la idea. Si lanzas tu podcast, aquí te vamos a apoyar. Me encanta. Ya te invitaría a platicar en Súper. mi podcast. Yo feliz. Ahí Isaac de Coach. Ahí te damos- Lo recomendamos para todos los que quieran hacer su podcast, ¿no? 100% de es un Custodios, gran- por sí. ahí. Aquí lo estamos esperando a todos para que se publiquen. Les manden un DM, como dicen en el mundo moderno. En el día. Muy bien, Steffi, gracias. A ti, Y Jaco. nos vemos en el próximo episodio. Corte. Eso. Muy deep, ¿eh? Muy deep. De repente Muy se deep. empezó a tornar así como bien profundo. Se rompió la cáscara, ¿ya sabes?